Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos dando inicio a esta segunda webinar de parte de la Asociación de Constructores de Envolventes. Hoy tenemos un tema muy interesante y es justamente todo lo que tiene que ver con temas tributarios y los aspectos relevantes del régimen sancionatorio en esta materia tributaria. Hoy nos acompaña Diana Aldana. Diana Aldana es especialista en gerencia y administración tributaria de la Universidad del Externado de Colombia y contadora pública de la Universidad Nacional de Colombia. Cuenta con más de 15 años de experiencia profesional liderando asesorías a empresas de varios sectores, incluyendo el de la construcción. Entonces, tiene un muy buen conocimiento de todo ese tema y hoy nos viene con un tema muy interesante, como les comento. Entonces, pues, le doy la bienvenida a Diana para que comience con su presentación y pues a todos muchas gracias por su asistencia. Buenas tardes. El día de hoy vamos a abordar aspectos generales sobre el régimen sancionatorio, sobre las declaraciones tributarias de orden nacional. ¿Me indican, por favor, si ven la presentación? Sí, Sí, señora. sí se ve, gracias. De acuerdo. Bueno, las sanciones tributarias. Las declaraciones tributarias contienen una serie de requisitos y obligaciones que los contribuyentes deben verificar con el fin de evitar cuestionamientos por parte de la autoridad tributaria. Sin embargo, al incurrir en incumplimientos o errores de la DIAN está facultada para interponer sanciones respecto a estas declaraciones presentadas por los contribuyentes. En primera medida, es importante aclarar que todas las sanciones tributarias están contempladas expresamente en la normatividad, es decir, en el Estatuto Tributario Nacional. Esto porque hablamos de declaraciones de orden nacional y declaraciones tributarias. También el régimen sancionatorio para el régimen cambiario, precios de transferencia, y cuando hablamos de impuestos municipales, lo que conocemos como ICA, tasa bomberil, predial, vehículos, debemos remitirnos a los acuerdos municipales respecto a cada municipio. Los aspectos a tener en cuenta respecto a las sanciones. Las sanciones se derivan del incumplimiento del contribuyente en las declaraciones tributarias. La DIAN puede imponer sanciones mediante los siguientes actos oficiales: resoluciones independientes o en las liquidaciones oficiales. No hay más actos en los que nos puedan sancionar. Es importante recordar que los intereses moratorios se generan independientemente de la sanción aplicable, pero solo sobre el impuesto a cargo o la retención debida. Y no hay un tope, no hay un límite para el cálculo de los intereses moratorios. Los contribuyentes que voluntariamente puedan liquidar sanciones correspondientes sin necesidad de un acto administrativo, la DIAN generalmente los beneficia disminuyendo el porcentaje de sanción antes de que se les requiera oficialmente. Existe un valor mínimo para cualquier sanción, el cual para el año 2023 es equivalente a 424.000 pesos, incluyendo las sanciones reducidas. Es decir, si tengo una sanción y la reduzco de acuerdo al artículo 640, 637 y 639 del Estatuto Tributario, en ningún caso puede estar por debajo de 424.000 pesos por declaración. Se encuentran las principales sanciones tributarias que se imponen de acuerdo al caso. Si ya tengo la claridad que debo pagar una sanción y que me van a imponer una sanción, es importante realizar inicialmente un análisis básico. El incumplimiento se debe a impuesto de renta, impuesto de IVA, retención en la fuente o activos en el exterior. La falta cometida corresponde a un incumplimiento, es decir, que soy omiso porque no presenté la declaración, a una inconsistencia, es decir, el contribuyente presentó la declaración pero tiene error y debe corregirla, o a una extemporaneidad, que cumplí la obligación pero por fuera de los plazos límites para la presentación que la DIAN me otorgó. El contribuyente presentará la declaración y liquidará la sanción antes del acto administrativo emitido por la DIAN o posterior a este. Es decir, lo hará de forma voluntaria o va a esperar el requerimiento. Y la sanción que se va a liquidar puede acceder a las reducciones establecidas en el Estatuto Tributario o no podría acceder. Posterior a esto, vamos a revisar rápidamente de qué se trata cada sanción, cuánto es el monto y qué aspectos generales podemos tener en cuenta para la liquidación.
como se mencionó anteriormente, la sanción por extemporaneidad, está contenida en el artículo 641 y 642 del Estatuto Tributario y corresponde a la presentación de la declaración con posterioridad a la fecha límite del vencimiento. Si el contribuyente presenta la declaración previo al emplazamiento para declarar, la sanción va a corresponder al 5% del impuesto a cargo por mes o fracción de mes. Cabe aclarar que el mes o fracción de mes no es el mes calendario, es decir, la declaración se venció el 15 de junio, el mes se cumple al 15 de julio, siguiente mes 15 de agosto y así sucesivamente. No se rige por el calendario tributario. Pero en muchas declaraciones, bueno, es importante tener en cuenta que ninguna sanción antes del emplazamiento puede superar el 100%, podrá exceder el 100%. Cuando se presenta el impuesto a cargo, hay otras formas de determinar la sanción. En este caso, el 0.5 por mes o fracción de mes del mes de los ingresos brutos del periodo o el 1% sobre el patrimonio. Vamos a poner un ejemplo. Una persona omisa no presentó su declaración de renta, la va a presentar de forma extemporánea. Siempre es recomendable. ¿Me escuchan? Sí, Diana. Sí, sí, te escuchamos. Les indicaba que en el caso que las declaraciones tengan impuesto a cargo cero, la liquidación se genera vía ingresos o vía patrimonio. La recomendación es que si definitivamente por alguna situación no tengo la información suficiente para presentar en la fecha acordada, se presente aún con errores. Se presente de forma ordinaria aún con errores porque la corrección resulta ser menos onerosa que la sanción de extemporaneidad, porque si ustedes ven es el 5% por mes o fracción de mes. Si yo la presento el día de mañana, un día significa un mes y ya me corren el 5% del impuesto. Cuando las declaraciones tienen impuesto a cargo cero, lo más conveniente es o rechazarme deducciones para que el impuesto a cargo sea un monto mínimo y así poderla liquidar por este numeral y no tener que llegar a la declaración por ingresos, a la sanción de liquidación por ingresos o por patrimonio. Sin embargo, si seguimos con la sanción de extemporaneidad y ya la DIAN nos emplaza, nos hace un requerimiento, todas las sanciones se van a duplicar. Ya no será el 5% por mes o fracción de mes, sino va a corresponder al 10% del impuesto por mes o fracción de mes. Y no puede ser el 200% del impuesto. En el caso que no tenga impuesto a cargo, entonces ya no va a ser el 0.5% de ingresos, sino corresponderá al 1%. Ya no, si lo liquidamos vía patrimonio, no será el 1%, sino será el 2% sobre el impuesto al patrimonio. Otros aspectos a tener en cuenta para las compañías y los contribuyentes que deban reportar activos en el exterior, la sanción es muy onerosa, puesto que la declaración de activos en el exterior no genera ningún pago y solo corresponde a una declaración de tipo informativo. Sin embargo, la DIAN sanciona con el 0.5 del activo omitido por mes o fracción de mes de las personas y los contribuyentes que no realicen su declaración de forma ordinaria y en los tiempos estimados. Es decir, que sería una sanción por extemporaneidad. La sanción a los gravámenes, a los movimientos financieros es el 1% por mes o fracción de mes del impuesto a cargo. Esto solo aplica para el sector financiero, que son los contribuyentes obligados a declarar el gravamen a los movimientos financieros. Y la declaración de ingresos y patrimonio para entidades sin ánimo de lucro corresponde al 0.5% del patrimonio líquido. La sanción por no declarar, que son los omisos, están estimadas en el artículo 643 del Estatuto Tributario y corresponde, la conducta es definitivamente no presentar la declaración.
Cuando se trata de la declaración de renta, corresponde al 20% del total de las consignaciones bancarias, de los ingresos del periodo no declarado y de los ingresos brutos de la última declaración presentada. Cuando corresponde a IVA, tiene condiciones del 10% del total de las consignaciones, de los ingresos brutos o de los ingresos de la última presentación. Hablamos de ingresos grabados, puesto que estamos retomando el tema del IVA. Y la retención en la fuente corresponde al 10% de los pagos realizados por cualquier canal financiero, los costos y gastos del periodo o el 100% de las retenciones declaradas. Cabe mencionar que si la DIAN no se emplaza por no declarar, ya no aplica la sanción por no declarar, sino la extemporaneidad en el momento en que se realice el acto oficial. En cualquier caso de esto, si existe más de una base, la DIAN toma la más alta. Y la sanción por correcciones a las declaraciones tributarias están contenidas. Cuéntamelo, joven. Discúlpeme. ¿Me escuchan? Sí, fue que a alguien por lo visto se le activó el micrófono, pero aprovecho también para decirles a todos, si alguien tiene alguna pregunta, la puede escribir en el chat y se la hacemos a Diana en el momento. Entonces, mientras tanto, pues todos los micrófonos están en silencio. Listo, Diana. Buenas tardes, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Ok. No, es que perdí la señal por un segundo, qué pena. Tranquilo. Estábamos en las sanciones por corrección a las declaraciones contenidas en el artículo 644 del Estatuto Tributario. Y estas se dan cuando las declaraciones contienen errores y se corrigen generando un mayor saldo a pagar o un menor saldo a favor. La corrección voluntaria, es decir, la que el contribuyente hace sin un emplazamiento por parte de la administración, tiene un 10% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Posterior al emplazamiento, la sanción se duplica, como en todas las que hemos revisado anteriormente, y llega al 20% del mayor valor a pagar o del menor saldo a favor. Si la declaración inicial se presentó de forma extemporánea, la sanción por corrección debe aumentarse en la misma medida. Es decir, la sanción también aumenta al 5%, que es la sanción por extemporaneidad, y se calcula sobre la diferencia obtenida. Cuando la corrección corresponde a datos, vamos a hablar de un impuesto de renta, corrección por patrimonio bruto, por deudas, o cualquier otro rubro que no implique modificar el saldo a cargo, no se genera sanción. Es decir, las declaraciones se pueden corregir por correcciones aritméticas, por errores en los rubros que no afectan el impuesto, y no generan ninguna sanción. La sanción por inexactitud está contenida en el artículo 647 y 648 del Estatuto Tributario y nos habla de la omisión de datos en las declaraciones, resultando diferencias en el valor a pagar. La sanción que nos indica la DIAN corresponde al 100% de la diferencia entre el saldo a pagar o el nuevo saldo a favor. Y se determinará así: 200% del mayor valor del impuesto a cargo determinado cuando se omitan activos o se incluyan pasivos inexistentes, que es una conducta absolutamente sancionable y no tiene reducción de sanción. 160% de la diferencia entre el saldo a pagar o el saldo a favor cuando la inexactitud se origine en las conductas contempladas en el numeral quinto del artículo 647. Hacer retenciones y no pagarlas, no pagar el IVA adicional, que son conductas penalizables, y pagar el impuesto ya no congela el proceso penal que se establece cuando no se paga el IVA o cuando no se retiene y no se paga la retención. El 20% de los valores inexactos en el caso de las declaraciones de ingresos y patrimonio, y el 50% de la diferencia entre el saldo a pagar determinado por la administración y el declarado por el contribuyente. Todas las declaraciones tienen un término para ser corregidas.
Los contribuyentes pueden corregir sus declaraciones tributarias dentro del año o los 3 años siguientes a la fecha del término para declararla, dependiendo del caso, ya sea de forma voluntaria o por solicitud de la DIAN, liquidando la correspondiente sanción según corresponda. Una vez se presente la declaración inicial, esta se puede corregir las veces que se requiera y el contribuyente, que requiera el contribuyente, siempre y cuando la declaración esté dentro de los términos establecidos en el artículo 588 y 589 del Estatuto Tributario. Si la declaración la corrige el contribuyente, tiene 1 año si tiene saldo a favor, pero la DIAN tiene 3 años para solicitar correcciones sobre esa declaración. Lo primero que se debe analizar y revisar para realizar la corrección de las declaraciones tributarias es identificar si la corrección genera incremento en el impuesto o disminuye el saldo a favor, o si por el contrario disminuye el valor a pagar y aumenta el saldo a favor. De lo anterior dependerá el término exacto que otorga la ley dentro del cual se pueda realizar la respectiva corrección a continuación. Y a continuación vamos a hablar los dos casos. Se concede un término de 3 años contados desde la fecha en que vence el plazo para declarar, no en que se declara, porque la declaración puede corresponder a una declaración extemporánea. Declaraciones iniciales presentadas a partir de la vigencia de la ley 2010 del 19. Las presentadas antes solo tienen 2 años. Pero antes de que se haya notificado requerimiento especial o pliego de cargos, es decir, que una vez notificado el requerimiento especial, el contribuyente ya no podrá corregir de forma voluntaria su declaración. Este término también aplica para aquellas declaraciones que no tengan variación en el valor a pagar o el saldo a favor, y en este caso, pues como lo vimos, ya no será necesario pagar la corrección, pagar sanción. El otro caso corresponde a las correcciones que disminuyan el valor a pagar o aumenten el saldo a favor. A diferencia del caso anterior, para esta corrección el contribuyente solo tiene 1 año para corregirla. Y para este caso es importante tener en cuenta lo siguiente. No se debe confundir el plazo de corrección con el plazo de firmeza, ya que este corresponde al término donde la DIAN puede fiscalizar y revisar las declaraciones. Una vez la declaración esté en firme, es decir, que venza el plazo de firmeza, no la puede modificar ni el contribuyente ni la DIAN. Hay declaraciones que tienen plazos especiales y firmezas especiales superiores a 3 años. Las declaraciones que tienen compensación de pérdidas fiscales y las que están sometidas al régimen de precios de transferencia, ya que esta firmeza se extiende a los 5 años. Las declaraciones de renta con beneficio de auditoría de 6 o de 12 meses no pueden ser modificadas ni por la DIAN ni por el contribuyente después de su término de firmeza. Si la declaración inicial fue extemporánea, la oportunidad que tiene el contribuyente para corregirla se reducirá, teniendo en cuenta que el 1 o los 3 años es a partir del vencimiento de la declaración y no de su presentación. Y este es un tema que creo que en algún momento nos ha impactado a todos, y son las sanciones por información exógena basados en el principio de favorabilidad. El principio de favorabilidad tributaria consiste en que el contribuyente o ciudadano se le aplica la ley más favorable a sus intereses o la menos restrictiva. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esto aplica solo en cuanto a lo procedimental, no lo sustancial. Esto está estimado en el artículo 80 de la ley 2277 del 2022. Es decir, si yo hoy corrijo una renta del año 2019, donde la tarifa de renta era preferencial porque estaba al 31%, la de hoy está al 35%, debo pagar la del 31, debo pagar o la del 35, porque ya es más no es de procedimiento, sino es un cambio sustancial, y eso no nos aplica el principio de favorabilidad. La sanción por no enviar información o por enviarla con errores fue modificada por el artículo 80 de la ley 2277, el cual modifica el artículo 651 del Estatuto Tributario. Entonces les voy a leer la redacción nueva y la redacción anterior para que veamos el impacto que tuvo por principio de favorabilidad. La sanción por errores tenía un tope máximo de 15.000 VTs
la OET para el año 2023 está en 42.412, estamos hablando que son 600 millones de pesos. Y el tope quedó con la nueva norma en 7.500, es decir, 300 millones de pesos. Y será fijada con el 1% de las sumas respecto a las cuales no se suministró información cuando se presenta la información exógena de forma extemporánea. La norma anterior nos indicaba que era el 5% sobre la información no suministrada, o el 0.7% de las sumas que se fueron con error. La norma anterior nos indicaba que era el 4%. El 0.5% respecto a las cifras que se informaron de forma extemporánea, y la norma anterior nos establecía que era el 3%. Como vemos, los beneficios que dio la norma, la nueva reforma tributaria respecto a la disminución de sanciones por envío de información exógena o por enviarla con errores o por enviarla de forma extemporánea es bien importante. Adicional a esto, se contempló mediante la sentencia 26924. Permítanos un momento porque parece que Diana tuvo un inconveniente con su audio. ¿Me escuchan? Sí, ya te escuchamos. Sí, señora, aquí te estamos escuchando. Sí, no, se bloqueó el silenciador y no lo podía desactivar, qué pena con ustedes. Les indicaba, los errores que no perjudiquen los intereses de la administración o que generen alguna traba en la labor no generan sanción. Esto respecto al envío de la información exógena a nivel nacional. La proporcionalidad del pago de impuestos, sanciones e intereses. Cuando un contribuyente tiene una deuda por concepto de impuestos vencidos, el pago se debe imputar de forma proporcional al periodo del impuesto, sanciones e intereses en la misma participación. Para esto, tomamos un ejemplo. El impuesto es de 10 millones, se presenta una declaración de renta que tiene una deuda total por 12.500.000. El contribuyente realiza un abono de 8 millones. Los 8 millones deben ser proporcionales al pago. El abono de los 8 millones va a corresponder en proporción al impuesto por 6.400.000, a la sanción por 640.000 pesos y los intereses 960.000 pesos. Esto respecto a la proporcionalidad que tiene cada rubro de impuestos, sanción e intereses, para que tengamos presente que cuando tenemos impuestos vencidos, al hacer un abono debemos calcular de forma precisa qué parte corresponde, sobre todo al tema de intereses, que es lo que varía, porque la sanción, una vez calculada, pues queda declarada en el formulario y va a ser inamovible, a menos que el contribuyente lo modifique o que la DIAN me obligue a modificarlo. Pero con la liquidación de los intereses debemos hacer el cálculo muy preciso para evitar que nos queden saldos de impuesto y nos vuelvan a generar costos de intereses. Y
Y este es otro dolor de cabeza que a todos se nos ha presentado y es la ineficacia en las declaraciones de retención en la fuente por falta de pago o pago parcial. Como primera medida, es importante aclarar que la ineficacia de una declaración en la fuente hace referencia a la inexistencia jurídica de esta declaración, es decir, se toma como si no se hubiera presentado. De acuerdo con lo anterior, se debe presentar nuevamente la declaración, liquidar la sanción por extemporaneidad y liquidar los intereses. Aun cuando yo haya presentado la declaración y la haya pagado tarde, ese pago no está aplicado porque no se ha presentado, no existe la declaración jurídicamente y ese pago queda en la DIAN como pendiente por aplicar. Para que una declaración en la fuente tenga validez, se debe presentar con pago total o máximo 2 meses siguientes. Esto se entenderá como ineficaz sin que se requiera un acto administrativo por parte de la DIAN para que se configure la ineficacia. En esta medida, la normatividad ha establecido que será ineficaz cuando el pago total de la retención se efectúe o se haya efectuado a más tardar dentro de los 2 meses siguientes, contados a partir de la fecha de vencimiento del plazo para declarar. Lo anterior aplica sin perjuicio de los intereses de mora, pues teniendo en cuenta la imputación descrita en el punto anterior. A esta regla se establecen las siguientes excepciones que permiten presentar una declaración sin pago total sin que se afecte la validez de la declaración. Los contribuyentes que tengan un saldo a favor igual o superior a 2 veces el valor de la retención a cargo susceptible de compensar con el saldo a pagar de la respectiva declaración de retención en la fuente. Es decir, si yo presenté la declaración en la fuente en agosto y no la pagué porque tengo un saldo a favor en renta que lo debí declarar en abril por 30 millones, esa retención en la fuente no me queda ineficaz. Si bien yo voy a solicitar la compensación del impuesto. Claramente debemos cumplir los siguientes requisitos. El saldo a favor se requiere antes de la presentación de la declaración en la fuente. El saldo a favor debe ser de por lo menos 2 veces el valor de la retención a pagar. Y la solicitud de compensación del saldo a favor se debe presentar dentro de los 6 meses siguientes a la presentación de la declaración. De acuerdo con la ley, con la reforma tributaria del año 2022, las retenciones en la fuente que presenten un saldo a pagar inferior a 10 VTs podrán ser subsanadas con posterioridad a los 60 días sin que ello genere una eficacia en la respectiva declaración. O que yo por error haya pagado 10 VTs, que son 424.000 pesos, haya pagado por debajo 100.000 pesos y me dé cuenta a los 60 días o a los 80 días o a los 6 meses cuando hago un barrido del estado de cuenta de la DIAN, puedo pagar ese saldo que es inferior a 10 VTs y la declaración me queda aún sin términos de ineficacia. Cuando la DIAN reconoce los saldos a favor del contribuyente, es decir, cuando solicitamos la solicitud de compensación o devolución, no significa un reconocimiento definitivo, ya que una vez aceptada la devolución se puede iniciar un proceso de fiscalización que puede generar una disminución de acuerdo con lo anterior. Existen ocasiones en las que el contribuyente requiere disminuir el saldo a favor, ya sea de forma voluntaria o por una liquidación oficial de revisión emitida por la DIAN. Cuando esta corrección se realiza sobre saldos a favor ya devueltos, es decir, solicité mi devolución, me la hicieron efectivamente y en 6 meses la DIAN llega e inicia por requerimiento una revisión y me disminuye ese saldo a favor que ya me fue devuelto, esas sumas devueltas o compensadas en exceso deberán reintegrarse, compensarse junto con los intereses moratorios que correspondan, los cuales deberán liquidarse sobre el valor devuelto y compensado en exceso desde la fecha en que se notificó en debida forma el acto administrativo que reconoció el saldo a favor hasta la fecha de pago. Entonces, si bien hacer una solicitud de saldo a favor con garantía por efecto del tiempo nos ayuda en flujo de caja, hay que tener mucha precaución porque normalmente la DIAN hace un requerimiento posterior y si nos llega a disminuir el saldo a favor, debemos devolver el dinero más los intereses correspondientes.
El proceso que se debe iniciar está compuesto por la modificación del saldo a favor y la liquidación de la sanción por la devolución improcedente. Se tendrá que modificar el saldo a favor y se liquidará la sanción por corrección y la inexactitud y correspondiente a la corrección más los intereses moratorios. Para determinar esta sanción, el artículo 670 del Estatuto Tributario establece las siguientes tarifas. El 10% del valor devuelto compensado en exceso cuando el saldo a favor es corregido por el contribuyente responsable, en cuyo caso éste deberá liquidar y pagar la sanción. O el 20% del valor devuelto y compensado en exceso cuando la DIAN rechaza o modifica el saldo a favor. ¿Me escuchan? Sí, 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 aunque Ok, no, gracias. no vemos esta Bueno, presentación. gracias. Creo que básicamente esos eran los aspectos más relevantes de la presentación. Cabe mencionar que son aspectos muy generales, puesto que falta todo el procedimiento tributario que conlleva una revisión oficial, un requerimiento oficial, una solicitud de saldo a favor. No sé si tengan alguna inquietud, si tengan dudas. hola. Hola Jorge, te escuchamos. Quería preguntarle si ella, pues no con el tema de estas penalidades, pero sí preguntarle si ella manejaba como contadora el tema del IVA sobre el IU. La inquietud sería, ¿cuál es la base? El AIU es una base No, especial, no, señor. no, simplemente si tú manejabas el tema para hacerte una consulta. Ah, sí, señor, sí, sí, sí. La consulta que Que considere pertinente es que nos la pueden trasladar. di- no, nosotros, tú sabes que las personas que hacemos obras de construcción podemos manejar una administración, unos imprevistos y utilidad y un IVA sobre esa utilidad. La Sí, señor. construcción en la DIAN está definida como una actividad relevante para la edificación que tú hagas, en donde se incluyen los materiales, la mano de obra, la dirección profesional, el transporte, las herramientas, los equipos en general, todo lo que se requiere para hacer esa actividad relevante para la edificación. Pero cuando tú separas la venta del material y las facturas por aparte, hay compañías que siguen facturando la instalación únicamente y la facturan con AIU. Y a mí me parece, de acuerdo con lo que yo he sabido, que están corriendo el riesgo de una sanción de la DIAN por no cobrar el IVA pleno, como correspondería. Esa es mi inquietud. Ok, el AIU básicamente es una base especial para IVA. La DIAN se basa en que efectivamente para la construcción lo que más se necesita es mano de obra y la mano de obra no se compra y no tiene IVA. Por el ejercicio de la DIAN de justicia y equidad, pues no tendría sentido que yo genere todo el ingreso con IVA, pero mi IVA descontable, que es el que yo compro, el 80% tenga una carga que sea mano de obra, entonces pues no voy a recuperar el IVA porque al final el IVA es un impuesto que recae sobre el consumidor final. En ese orden de ideas, si tiene carga de mano de obra, es decir, si la instalación necesitan 10% de materiales, estoy poniendo un ejemplo, y 90% de mano de obra, y está específicamente en el contrato, sí podrían tomar una base AIU.
Ahora bien, si la instalación es 80% material, 20% mano de obra, uno entiende que realmente ya no es una obra de construcción, uno entiende que ya definitivamente debería facturar el IVA pleno. No, lo que te quiero decir es que se separa muchas veces la facturación del suministro de un material y ese suministro de material se factura con IVA pleno, pero aparte facturan la instalación, no la construcción, la instalación, mano de obra. Y hasta donde mis asesores contables me informan, ese es un servicio que tendría IVA pleno, no hay IU. Sí, se separa efectivamente por eso. Es que los contratos de construcción se Pe- dan en el Pero, intento. pero sí me puedes responder esa pregunta. O sea, si yo facturo por instalación en donde no estoy incluyendo materiales, ¿la instalación es un servicio o es una construcción? Es una construcción en el sentido que es necesario y no lo pueden desmontar. Lo que la DIAN castiga es cuando se envía por instalación y estoy poniendo una alfombra, pero si yo instalo marcos de ventanas, entiendo que el edificio no puede usarse si no tiene las ventanas. Entonces, realmente eso sí hace parte de la instalación y construcción del edificio. Si yo instalo, no sé, instalaciones eléctricas, necesariamente es parte de la construcción del edificio y sí podría facturarse por ahí. De hecho, de eso hay una sentencia que la estoy buscando en este momento. En el momento que la encuentre, se la transmito con Te Carolina. agradezco mucho me la compartas porque Y hay una realmente es algo sentencia al respecto. que no va con la información que tenemos en la empresa. Ya lo revisamos, es una sentencia de la Corte justo respecto al tema, porque sí, muchas empresas de construcción tienen como esa dualidad. Si lo separan, si facturo todo, si presto el servicio, o sea, si yo hago el contrato con todo riesgo, o si yo solo presto la instalación del aire, de la luz eléctrica o de, no sé, ¿qué se me ocurre más? Pero ya la estoy buscando, en cuanto la tenga, se la compartimos. Muchas gracias. Marco, tienes la mano levantada. Sí, digamos que una inquietud con respecto a ese tema, digamos, es cuando uno está haciendo un contrato de obra civil por AIU, el manejo al IVA de los productos que uno compró con IVA y son incluidos como costo fijo del contrato de obra civil. Es el manejo que se le debe dar a esos productos al IVA de consumo propio. Entonces, digamos que ese, dime. Señor, lo escucho. No, porque digamos que nosotros hemos visto que muchas empresas, y digamos esto tiene que ver con la competitividad que algunos utilizan y es netamente tributaria, es en el contrato de obra civil no incluir el IVA de los materiales de consumo propio. Entonces, al no incluir el IVA, quedan con un IVA a favor que esperan descontar con las ventas de suministro de IVA full. Entonces, digamos, la ley que dice respecto al, a la declaración del IVA de los productos que uno compra y mete como materia prima en el contrato de obra civil. No sé si me explico. No me queda muy claro, pero en términos generales, el IU debe ir, o sea, las empresas de construcción que generan IU deben hacer proporcionalidad de IVA, no pueden generar saltos a favor. Y el consumo interno en cualquier empresa, pues no puedo tomar el IVA, porque realmente yo compro para consumir, no para, no, es más un tema de propiedad, planta, equipo a un tema de inventario, si lo vemos a nivel contable. Pero si la inquietud es cómo se hace, para eso existe la proporcionalidad. Es decir, yo tengo la oportunidad de descontar IVA en la misma medida que genere IVA. Si el 100% de mis ingresos, el 5% generó IVA, en esa misma medida del IVA que yo compré, me puedo descontar el 5%. Eso está establecido como principio de proporcionalidad de IVA. Claro, Yo pero sí estoy completamente en desacuerdo con ese concepto. exactamente, ¿sí?
porque es que yo estoy Completamente en comprando, desacuerdo. mira, si yo compro en materiales 100 y mi obra es lo que tú decías, 80% materiales y 20%. Entonces yo compré los materiales y los compré con IVA, pero yo fácilmente podría meterlos en mi costo fijo sin IVA y En los, mantener un IVA a favor que cruzo con el IVA generado por la venta retail o por la venta directa de producto, con el IVA pleno de la venta de producto, digamos. Y es una práctica pues utilizada por algunos para generar precios muy bajos, porque lo que uno hace es lo que uno debería hacer o lo que dice la DIAN, digamos, es si yo compré con IVA, yo tengo que meter en mis costos fijos ese producto con IVA y con IVA. manejarlo exactamente como tú dices, como manejo de inventario y el IVA de consumo propio, debo reportarlo y debo cruzarlo con la compra realizada, no generar un IVA a favor. Completamente de acuerdo De acuerdo. con Marco. Lo que tú factures con IU no tiene ninguna posibilidad de que descuentes IVA de lo que hayas comprado para esa actividad. Tú ya eh, eh, ingresaste ese costo del IVA y no te lo puedes descontar. El cliente ya lo está pagando en tu costo. Otra cosa es cuando tú vendes un producto con IVA, un suministro, con IVA pleno, obviamente que ese IVA que de la factura de tu proveedor te lo puedes descontar. Y lo que dice nuestra conferencista es que efectivamente si de la proporción de de lo que tú facturas en construcción es el 80%, el 70% de tus facturas, de tus ingresos, perdón. Y el 30% es por otras actividades, como suministros, mantenimientos y otras que van con IVA pleno. Hay costos administrativos que no están ligados con ninguna de las dos actividades directamente. Hay costos administrativos que ese IVA te lo puedes descontar proporcionalmente a, a lo que tú estás facturando. Si tú estás facturando un 30% de los ingresos con IVA, te puedes descontar el IVA de esos costos administrativos en un 30%, pero no respecto a los costos directos de una obra con IU. Esa sí no tiene ninguna posibilidad que te descuentes IVA porque estás corriendo el riesgo de una sanción en la DIAN. De acuerdo, digamos que el principio de proporcionalidad es justo eso, hacer justicia y tener equidad respecto al IVA. En términos generales, el IVA que yo tengo la oportunidad de descontar es exactamente la misma proporción al que genero. Por eso les decía inicialmente, yo no puedo pretender que si tiene una carga de IVA de mano de obra que no tiene IVA, pues voy a generar a la misma tarifa, es decir, no puedo generar al 19% y descontarme apenas los materiales que son del 20 o 25%. Por eso es la base especial de IU. Ahora bien, respecto al IVA de la administración, la DIAN establece que se deben controlar vía contable, en cuenta contable, que es IVA de la administración, IVA de productos directos, consumo interno, para así tener claridad qué IVAs me puedo tomar vía proporción, qué IVAs debo renunciar porque son mayor valor del costo-gasto y qué IVAs podría descontar al 100% o de forma plena. Perfecto, Diana, muchas gracias. ¿Alguien más tiene alguna duda? Muchas gracias. Bueno, no, creo que no tenemos más dudas por el momento. A todos, como siempre, les agradezco su participación y estar aquí hoy porque, pues, obviamente sabemos la hora que es, pero bueno, este es un espacio en el que la idea es que todos aprendan y que sea de mucho valor para ustedes. Entonces, a Diana también le agradezco mucho por esta presentación, realmente muy, muy interesante y sobre todo, pues, de valor también para todos aquí. Y bueno, nos quedamos con una tarea con Diana para responderle a Jorge su duda y cualquier cosa, pues estamos en contacto. Cualquier duda que les llegue a surgir luego de esto, se pueden comunicar conmigo y yo se la extiendo a Diana para que la pueda responder. Entonces, a todos una feliz noche y que tengan muy, muy buen resto de semana.